Bienvenidos a escuchar el podcast de Oña Rodríguez Ingeniería Automotriz. Exploramos mentes brillantes, máquinas revolucionarias y momentos claves que cambian vidas. Un espacio para conocer historias que transforman el mundo de los negocios. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Vengan al quinto episodio del podcast de Oña Rodríguez. Hoy tenemos un invitado especial, ¿sí? Que van a aprender muchísimo. Entonces, ¿cuál sería la importancia del marketing en las empresas, mi estimado Fernando? Gracias, Cristian. Primero que nada, buenas noches. Qué gusto estar acá en tu quinto programa. La importancia del marketing en las empresas es muy grande y te digo por qué. Porque tú puedes tener el mejor de los productos, el mejor de los servicios, pero si la gente no te conoce, simplemente no vendes. Pero el marketing no es solamente ventas. El marketing abarca muchas cosas que lo hablaremos. Muy bien, claro. Entonces, a las expectativas, amigos y amigas, hoy día tenemos un invitado de lujo que les voy a proceder a presentar, ¿sí? Van a aprender muchísimo porque vamos a tener las herramientas facilitadoras del marketing. Y como dijo Fernando, no solo únicamente es vender, sino darte a conocer, y vamos a tener todos esos tips y van a ser enriquecedores. Así es que, Fernando, bienvenido. Por favor, preséntate. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, mi nombre es Fernando Alio. Qué gusto estar acá en este podcast. Primero que nada, quiero felicitarte por esta iniciativa. Creo que estos espacios son muy enriquecedores para toda tu audiencia, porque al hablar de temas de negocios, de empresariales, pues por supuesto funciona muy bien. Actualmente yo soy el director de las áreas de Administración y Marketing en la Universidad Internacional del Ecuador dentro de Business School. Y adicional a eso también soy consultor empresarial en diferentes áreas, específicamente del marketing, el tema de negocios, y bueno, consultor y aparte de eso, speaker también. Y adicional, mi profesor de marketing en el MBA. Tengo el gusto de hacer también eso. ¿Qué tal? O sea, para mí es un lindo capítulo porque ahora tenerle a un profesor que fue mío del MBA y pues hoy van a compartir lo poco que yo sé, lo pude asimilar, ahora me va a reforzar. No, mentira, entonces, sino que vamos a empezar directamente, Fer. Mira que nosotros nos estamos apuntando a las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores, pero siempre a veces el marketing es un punto de, digamos, controversial, ¿no? Que no quiere a veces la gente invertir en el marketing, dice, ¿o para qué tengo ya las redes sociales? Pero en realidad hoy día, un mundo digitalizado, tú sabes que debemos tener presencia. Así es. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos definirle directamente al marketing enfocado a una empresa o una pyme del sector automotriz? Excelente pregunta, y creo que empezar con este tema abre un abanico muy grande de opciones para ir conversando durante la noche. Yo te decía hace un momento que el marketing no es solamente ventas. Con el marketing tú lo que haces es primero captar toda la información que en el mercado existe para poder entender cuál es el requerimiento de los clientes en general. Si yo no conozco a mi cliente, si no sé qué le gusta, qué es lo que prefiere, por qué me compra, por qué decidió entre tantas opciones del mercado, por qué me compra. Y luego de eso, con esa información, poder manejar toda esa data para poder crear un producto o un servicio que se acople a ese requerimiento, va a ser muy difícil que yo me diferencie del mercado. Hay muchas empresas, y hablando de todos los tamaños, porque ojo, no solamente es de las grandes empresas. En las microempresas yo me he topado con muchas personas en la parte de consultoría en donde me dicen, mira Fernando, a ver, tengo redes sociales, como tú dijiste un momento, me abrí Facebook, me abrí Twitter, X, me abrí Instagram. Ya no necesito tener una persona que maneje el marketing. Pero ahí viene la parte importante. Yo puedo tener todas las redes sociales a nivel digital, pero cada red social maneja un tipo de target distinto y yo tengo que manejar la estrategia específica para que esa red social obviamente me genere retribución. ¿Y cuál es la retribución? Si yo estoy invirtiendo una cierta cantidad de dinero en una red social, tiene que haber una retribución, es decir, un retorno de esa inversión. El ROI que decíamos. El ROI, ¿no? O en marketing el ROMI. El ROMI, ahí está de nuevo. No, pero sí es importante esto porque yo te digo que a través de nuestra experiencia con el marketing, nosotros hemos podido tener también
como se dice, también un punto de vista diferente, cómo nosotros también podemos muchas veces, a veces, ¿qué es más fácil? Ponemos una balanza, a ver, decimos, ¿puedo vender a los clientes nuevos o a mis mismos clientes? Ujú. Entonces, por lo general, empezamos por nuestros mismos clientes, ofertándoles, dándoles nuestros nuevos servicios, o posiblemente con los números de placa, algo informativo, que en Totalmente. realidad te toca la matriculación, el carro, Fer, y te mandamos un mensajito, recuerde que su... Entonces, ¿cómo sería si es más fácil venderles a los clientes nuevos que tenemos o los clientes que ya tiene la cartera de la empresa? A ver, lo que pasa es que acá yo creo que podemos partir de un hecho que se maneja dentro de lo que se conoce como el manejo de relaciones con los clientes o en inglés el Customer Relationships Management. Ajá, ¿Qué te dice esto? Es más barato mantener un cliente actual ajá. que conseguir uno nuevo. Así es, claro. Y ahí viene la lógica. A ver, a un cliente actual que ya vino acá a tu taller, sabe la calidad de servicio que tú le das, Así es. salió muy contento, muy satisfecho por toda la experiencia que hay alrededor de todo el servicio, porque no solamente que me arreglen o que me solucionen un problema en mi vehículo, sino todo el contexto de experiencia desde que yo conozco al taller, desde que entro en contacto con la persona que me atiende, Así que también es. me recibieron, etcétera, etcétera, hasta que yo evalúe el servicio y digo, perfecto, me encantó y Claro. regreso. A esa persona ya no tienes que hacerle mucho, es decir, ¿qué es lo que tú tienes que invertir en esa persona, en ese que ya es cliente? Así es. Un seguimiento de acuerdo a su requerimiento. Lo que Claro. tú me dijiste, a ver, mira, Así es. ya viene tu mes de matriculación Ajá. por tu placa, oye, ¿qué te parece si te doy una revisión? O sabes que, mira, está entrando en este verano medio loco el tema de lluvias, ¿qué te parece si te hago una revisión de frenos? Bueno, ahí viene la parte de entenderle a tu cliente. ¿Por qué? Así es. Porque conversábamos incluso en clase, recordarás tú, y te decía, Así es. si un cliente tiene un requerimiento específico y tú vienes y le das por el otro lado otra cosa Claro. que no valora, el cliente Claro. te dice, no, está interesante, pero Claro. no me interesa. Así es. O sea, interesante para el resto, pero para mí no lo es. Para mí no es. Entonces, Ajá. el conseguir nuevos clientes o para conseguir nuevos clientes necesitas invertir en publicidad, invertir en promociones y ver qué tan buen retorno sobre eso existe. Ajá. Entonces, eso lleva un ciclo de tiempo, un cierto tiempo, Claro. hasta poder ver que el dólar que invertiste te Exacto. regresó y te generó $1 más, Así $2 es. más, $3 más. Y por lo general cuando tú inviertes en publicidad, normalmente en el primer retorno, en la primera compra, no te están devolviendo ese dólar, entre Así comillas, es. ¿no? No, O sea, no, no. yo invertí $1, pero cuando viene el cliente y me compra por primera vez, el que se hace cliente, Sí. posiblemente me está devolviendo, entre comillas, 50 centavos. Claro. Y recién en la segunda vez, Ajá. ya viene el En la otro recompra, 50, diríamos, y ahí, ¿no? exacto, Claro, y ahí en la recién recompra. estoy cubriendo el dólar que yo invertí. Entonces, por eso es lo que te dice que es más barato mantener un cliente actual que conseguir uno nuevo. Pero esto no significa que no consigas nuevos. Exacto, eso, justo te iba a decir eso. ¿Cómo nosotros podemos abordar para tener clientes nuevos, digamos? ¿Qué está en auge ahora, Fer? ¿Las redes sociales, las historias? ¿Qué está ahora? Conversábamos hace No, unos ajá. segundos de que cada red social tiene su target, ¿no? Claro. Entonces, lo que primero tienes que empezar, o los empresarios, las personas que tienen su negocio, tienen que empezar a hacer, es conocer a su cliente. Ahí está la clave de todo. Claro. Pues. El momento en que yo sé quién es mi cliente, pero no solamente la información transaccional que conversábamos. ¿Cuál es la transacción? Nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico y dirección. Claro. ¿Por qué es información transaccional? Porque con eso yo hago la transacción. Es decir, Así es, claro. Gracias. Te doy la factura. Te doy la y todo, factura, te ajá. pago y me recibí mi producto, mi servicio, es una transacción. Ajá. Pero tú no sabes por qué lo compré, cuál fue la situación Exacto. que me llevó a hacerlo, cómo lo pagué, etcétera, etcétera. Ahí viene la parte de irse a la información relacional. ¿Y qué es la Claro. información relacional? Saber por qué Cristian me compró mi Claro, servicio. así es. ¿Por qué vino el día de hoy con su vehículo acá a mi taller y en lugar de irse a uno que queda cerca de su casa? ¿Qué es lo que le llevó a escogerme a mí? ¿Qué red social es la que mi cliente observa? El momento en que yo conozco la información relacional es mucho Claro. más fácil llegar hacia el cliente y ahí se genera este engagement con el cliente-empresa. Entonces, las redes sociales funcionan de una manera tal en la que forman un canal de comunicación directo con los Claro. diferentes públicos que tienen cada red social. Así es. Vamos a hablar de alguna red social un poco más formal. Empecemos con LinkedIn. Ya.
LinkedIn es una red social mucho más empresarial, mucho más formal. O sea, Así tú ahí es. no ves una selfie Un diciendo TikTok. aquí en la playa Claro, aquí en el podcast de Doña Rodríguez. Exacto. No, los podcasts sí. Sí. De hecho, hay Sí. bastantes interesantes podcasts que salen en LinkedIn. Ya. Pero ya va a un nivel mucho más de la persona que toma decisiones. Así es, ¿Sí? claro. No Los es, gerentes, no es, por ejemplo, directivos. Fernando que expone a su Ajá, familia, sino claro. que es Fernando que expone los temas empresariales de. Claro. ¿Ya? Así es. Entonces, bajo ese contexto, si tú tienes un target de personas que manejan ese perfil, LinkedIn es muy buena opción. Claro. Pero vamos por el otro lado. Digamos que tu cliente es un poco más una generación entre Z y X. O sea, no es tanto millennials, un poco más centennial. Así es. Y posiblemente la red social o las redes sociales que más impactan son Instagram y TikTok. Y TikTok, claro. Pero en TikTok no vas a salir nunca con un contenido muy formal, con un Claro. contenido muy serio, muy plano, porque la gente no te va a ver. Claro. Y si no te ve, exacto, Desliza. simplemente hace el zapping que se conoce Claro, y ajá. esto no me interesa y Claro. pierdes viralidad, porque obviamente el Claro. algoritmo de las redes sociales cuando ve que no tiene ese impacto, que la gente no para a ver tu contenido, Sí. el algoritmo empieza a castigarte y te dice, te retiro de Aleo, los claro. siguientes views de las otras personas Así porque la es. gente no le está interesando. Entonces, ahí qué es lo que Claro. importa mucho es entender cómo funciona tu cliente para saber por qué canal de Claro. comunicación entro. Entonces, si son un poco más centennials, en donde yo puedo generar información por medio de videos, de TikToks, o Sí. cuestiones más virales, trends, Claro. etcétera, etcétera, utilizo esa red social y empiezo yo a probar. Porque, ojo, Claro. no es que ya con eso les la panacea, ya con eso ya tengo todo. Claro. Tengo que ir probando para ver qué contenido es el que mi público acepta. Porque, Claro. por ejemplo, vamos a poner el caso de este podcast. Sí. Si tu público está aceptando este podcast, obviamente el contenido tiene que seguir manteniéndose y en una segunda temporada que me comentabas que se viene más Así adelante, es. ir Ajá. reformulándoles desde cierto punto de vista de reforzar algunos aspectos del podcast. Claro. Pero si tú ves que tu público dice, el primero me encantó, el segundo sí estuvo interesante, el tercero ya no tengo tiempo, el cuarto, era miércoles y el quinto ya ni siquiera le ven. Claro. Entonces tengo así que es. reformular la estrategia Ajá. para poder ver con qué contenido yo llego a mi público. Así es. Ahí viene la parte importante. El contenido es lo Sí. que marca la diferencia Así en es. una red social. Porque yo puedo abrirme un TikTok espectacular, pero resulta que empiezo a generar contenido que no impacta en mi público. Claro. Entonces ahí es lo que te decía del algoritmo que le empieza a penalizar. Y ahí nosotros tendríamos que hacerle una perfilación de nuestro cliente ideal. ¿Cómo le podemos nosotros, todo negocio vos sabes que tiene que tener un target, como mencionabas? ¿Cómo sería de estructurarle nosotros nuestro cliente ideal, digamos? ¿Cómo estructurarle para que nuestro éxito sea desde nuestros clientes? ¿Y cuál es ese perfil? ¿A qué target de clientes yo me voy a hacer? Si son urbanos, si son, qué sé yo, son personas, son ejecutivos, o son, ¿de qué nivel nosotros necesitamos atacar a ese público con nuestro servicio? Es excelente pregunta también. A ver, yo te decía que una de las cosas importantes es empezar a entender a tu cliente. Claro. Pero tú no le puedes entender a tu cliente si no obtienes información de tu cliente. Así es. Entonces, perfilas tu cliente y en el momento en que perfilas dices, a ver, tengo en mi negocio estos servicios o estos productos y para este producto, este servicio, el perfil es este, para el otro es este y para el otro es este. Pongamos el ejemplo que son 3. Claro. El punto de partida es de empezar a ver qué le gusta a este perfil de cliente, cómo se maneja, cómo se mueve, y ahí viene la parte de las variables de segmentación. Ya. A nivel de mercados de consumo, las 4 variables que se conocen, demográficas, psicográficas, conductuales y geográficas, digamos que de esas 4 las más importantes son tanto las psicográficas como las conductuales. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se deja mucho esto de que una persona vive en tal lugar, porque hoy por hoy yo puedo ver información aquí en Quito de lo que pasa en Israel, Claro. en cuestión así de es. segundos. Entonces, digamos que ya por ahí los negocios deberían empezar a hablar un poco más de las variables conductuales y psicográficas. ¿Qué es una variable conductual? Cómo la persona se comporta al momento de comprar. Claro. ¿Sí? Es decir, yo compro, es. por ejemplo, adquiero mis servicios y no utilizo efectivo y solamente me gusta utilizar o tarjeta de créditos o transferencias. Es una variable interesante, ¿por qué? Porque una de las cosas que te obliga a ti como negocio Así es a tener estos canales de cobro. Así es.
Porque Claro. si mi cliente ya no usa efectivo y solamente usa transferencias o tarjetas de crédito, debo yo tener esas facilidades para que mi cliente me compre. Si no, Como tú simplemente decías, como tú decías en clase, hacerlo más fácil a la parte que Exactamente. muchas veces es como más tediosa, ¿no? Dicen, no, es que solo aquí tenemos pago en efectivo, digamos. Exactamente. Entonces no hay los medios digitales de pagos De que cobros. tenemos, Ujú. o tarjetas de crédito, que hoy día, las virtuales, las tarjetas virtuales Correcto. que también tenemos. Pero en realidad, Fer, ahí perdón, te corto una partecita, que al facilitarles nosotros la venta, digamos así, facilitarles la experiencia, facilitarles el cobro, ¿qué más nosotros le podemos dar a ese nuevo perfil que nosotros le estamos dando Exacto. a nuestro cliente? Justo por ahí iba, Ajá, y es que me ajá, faltó decir que una de las cosas con las cuales yo, o una de las herramientas con las cuales yo empiezo a perfilar a mi cliente es, Ajá. por ejemplo, lo que se conoce como el buyer persona. ajá, ¿Qué es el buyer persona? Para las personas que me están viendo, es esta herramienta que me permite a mí sacar el perfil de mi cliente ideal. claro. Y este perfil del cliente ideal tiene muchas Ujú. variables que yo empiezo a topar. Ujú. Si nosotros metemos al internet y ponemos buyer persona, nos va a aparecer un sinnúmero de plantillas, porque no hay una sola forma de hacerlo. Claro. Depende mucho de mi tipo de cliente y qué información es la que yo necesito para poder armar. Ujú. Hay buyer personas en donde yo tengo información relacional, por ejemplo, qué tipo de, qué sé yo, pongamos un ejemplo, aparte de la edad, del tipo de ingreso, etcétera, etcétera. A nivel relacional, por ejemplo, yo puedo tener información de por qué me compran. Claro. Información de, por ejemplo, con quién se acompaña al momento de, por ejemplo, dejar el auto en tu taller. ¿Sí? Porque esas cosas también influyen. Porque, por Claro. ejemplo, si viene, me pongo el caso, viene con el hermano, vamos a poner el ejemplo. Sí. Ajá. Posiblemente al hermano yo también tengo que hacerle acciones de marketing para influirle a que venga donde mí. Claro. No solamente al dueño del vehículo, sino al hermano, porque posiblemente el hermano Claro. es el que le influye en la decisión de compra a la persona Ajá. dueña del vehículo. Ahí lo que se decía antes del marketing boca a boca, ¿no? Exactamente. Pero no, a ver, ahí viene una parte importante. El boca a boca, digamos que se utiliza más el momento en que tú le dejaste tan feliz y contento a tu Ya. cliente Ya. que cuando se topa Comienza con a un replicar. familiar, exacto, Ya. con un amigo, con lo Ajá. que sea, oye, mira, Ya. ve al taller de Cristian Oña porque te atienden espectacular. Es el marketing boca a boca. Ya. No hiciste Buenísimo. nada contra otra persona, Claro. es decir, no invertiste absolutamente en nada, sino simplemente esta persona que fue muy bien atendida Ajá. y que se generó una experiencia espectacular, Ujú. te recomiendo. Muy bien. Acá viene la parte, digamos que entender al cliente. Entonces yo perfilo con buyer persona y empiezo a armar la cantidad de buyer personas que yo necesite de acuerdo a mi tipo de producto o servicio. Claro. No es lo mismo venderle, vamos a poner el ejemplo, a un baby boomer, que son los abuelitos, Claro, ajá. que a un X, que posiblemente son nuestros padres, o a un Z, que posiblemente son nuestros hijos. Claro. ¿Ya? Entonces hay diferentes tipos de clientes con los cuales yo tengo que llegar de diferente forma. Entonces aquí viene la parte importante. Ajá. El marketing es entenderle al cliente, ¿sí? Ajá. Con sus necesidades, con Claro. sus requerimientos, para yo Ujú. poder darle un producto que se acopla a ese requerimiento. Pero aquí viene la parte importante. Claro. ¿Cuál? Si tú Ujú. le facilitas la vida a tu cliente, Claro. el marketing te funciona mejor. ¿Sí? El marketing es Claro. facilitarle la vida desde el punto de vista de que, lo que decías, Ajá. mira, te vengo a dejar mi vehículo y por el cambio de aceite o por el chequeo o lo que sea, te tengo que pagar X cantidad. Ujú. Y te vengo a pagar y tú me dices, sí, pero solo efectivo. Uy, no. Oye, claro. no tengo. ¿Te puedo transferir? No tengo cuentas. Espérame, déjame ir a sacar de un cajero. Claro. Y me no. toca ir a buscar un cajero en donde sea y sacar. Y eso te generó una mala experiencia. Claro. Pudo haber sido que el resto de cosas fue tan espectacular, pero ese pequeño factor, que entre comillas es pequeño, para el cliente se le pudo hacer tan superlativo Claro. que dice, ya no regreso. Sí, Mira, te sí, pongo un sí. ejemplo muy claro y Claro. saliendo un poquito del concepto de este No, negocio. está bien, está bien. Las tiendas de barrio. Claro. Las tiendas de barrio tienen una particularidad muy interesante. Ujú. Son microempresarios, Así es. microempresas, que a la larga les tocó entrar en la onda de la fintech. ¿Qué es esto de la Ajá. fintech? Las transacciones bancarias Claro. en línea. Así es. Si tú ibas a comprarte una gaseosa con pan o Claro. unos chictos o Ajá. unos snacks, lo El que sea. clásico mandado de la casa. ¿no? Exacto, voy a comprar todo eso. Y
Personalmente yo te digo, yo ya no manejo efectivo, yo no Así tengo es. plata. Nada, ahorita ya nadie. Yo no debo plata y no me gusta llevar plata Claro. por muchas razones, pero Claro. principalmente porque yo creo que ya con estos aparatitos de acá Claro. tienes ya todo a la mano. Entonces, Así es. incluso cuando voy a la tienda le digo, ¿le puedo hacer transferencia? Y cuando la persona de la tienda me dice, no, no recibo eso, Uy, no. gracias, Claro. porque no tengo el efectivo. Así ¿me es. entiendes? Y me voy a donde sí hay efectivo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le obligas a la persona, al microempresario tendero, a Así es. entender cuál es la dinámica de pago de tu cliente y le Claro. toca abrirse una cuenta y le toca tener un celular en donde pueda Claro. recibir las transacciones Y financieras. pierdes al final, como decíamos, pierdes una venta que pudo haber sido grande y Exactamente. fidelizada, porque puede ser tu vecino, el de la tiendita, como Tal se cual. dice. Y esto te digo porque pasó Ajá. hace 2 semanas con Ya. una persona que le estuve apoyando en una consultoría, Ya. que me decía, mira, estoy vendiendo poco y las otras tiendas del barrio está que venden como locos. Entonces digo, a ver, vamos a entender qué pasa, Claro. voy a entender la dinámica de tu negocio. Ya. Y me fui un fin de semana Ya. y justo al frente tienen un colegio. Y tú sabes que Claro. acá en la sierra están en vacaciones, pero Sí. el colegio estaba con el campeonato de padres de familia. Ah, no. Entonces ahí sí. jugaban fútbol Claro. y cuando salían a las tiendas a tomarse Claro. su cervecita, Ah, sí, claro. resulta siempre. que decían, señora, ¿tiene transferencia? No, no tengo. Ah, y Ah. ahora entonces solo tengo esto, ya me gasto esto y me voy. Claro. Entonces, claro, las otras estaban repletas porque sí aceptaban transferencias. Claro. Y le decía, mire, es la diferencia. Le ayudé a abrirse una cuenta porque ahora es mucho más fácil abrirse hasta por internet la cuenta. Virtualmente, claro. Y a la siguiente semana triplicó las ventas. Claro. Y solo con una Un pequeña... solo factor. Un solo factor. Un Una solo pequeña factor. acción, digamos así. Nada más que eso. Pero esta parte de atacar a los distintos grupos con el contenido que yo les llego, por ejemplo, porque te digo desde la propia experiencia que nosotros hemos hecho, que muchas veces ponte en TikTok, nosotros tenemos un canal que es netamente, como se dice, instructivo, que es para fallas del vehículo, te enseñamos tips y tenemos casi más de 100,000 seguidores. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros tratábamos en ese canal de ponerle un video, ejemplo, que viene el feriado de difuntos y prepara tocar, 0 visualizaciones. Claro. Entonces ahí obviamente ahí está la respuesta, ¿no? Lo que Ahí decíamos. está, justamente. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta qué tipo de contenido es el que está impactando a tu target en cada una de las redes sociales. Claro. El tema digital hoy por hoy es una herramienta, pero fenomenal, siempre y cuando tú la sepas utilizar con estrategia. Claro. Hay que tener un pensamiento estratégico. No es solamente coger y subir contenido por subir y luego a ver, este me gustó, este no. No, no, no. Claro. Porque el momento en que tú haces eso, debilitas tu marca. Ujú. Y no solamente a nivel de microempresas o pequeñas empresas, sino Claro. incluso de las grandes empresas o incluso a nivel de marca personal. Claro. Si yo me pongo a postear algo en mi red social y resulta que mañana digo, no, mejor voy a postear otra cosa. Y pasado cambia a otra cosa y a otra cosa. Claro. Entonces la gente que me sigue dice, a ver, ¿qué mismo Fernando? O sea, Claro, primero está, me publicó X cosa y después me cambió y me Claro. confundo y mejor ya no te sigo. Y después ya no pone los memes. Ya, exacto, buscando los memes ya no hay memes. Claro. Oye, pero en realidad justamente quería atar esta parte porque quiero saber ahora cómo nosotros ya tenemos los clientes perfilados, ya sabemos que es red social, y ahora cómo va con nuestros productos. ¿Qué le hacemos a nuestro producto estrella, digamos así, para que nos pueda comprar y vengan desgregados algo más, qué sé yo, te digo, un imán como para traerles? Exacto. Y es ¿Qué? que ese es Ajá. el siguiente paso. Ajá. En el momento en que ya tengo perfilado a mi cliente y le entiendo cuál es su requerimiento Ajá. principal, yo tengo que saber que habrán ciertos productos o servicios que puedo yo individualizarlos Ujú. y otros que no. Claro. ¿Ya? Los que puedo individualizar, obviamente, el momento Ajá. en que yo tengo la información y que yo sé cómo funcionan y yo lo puedo hacer, te individualizo y es mucho más fácil que tú digas, oye, eso es lo que quería, gracias, Claro. dámelo. Perfecto. Pero como tú sabes, la mayoría de los productos o los servicios Claro. no son tan individualizables. Y si lo individualizas, sube el costo y te sales Claro. de un punto en donde ya no eres competitivo. Claro. Porque el de al frente, el del otro lado y el de atrás venden lo mismo, pero a distinto precio. Entonces, lo que no tienes que caer nunca es en la guerra de precios. ¿Sí? En el momento en que yo Claro. digo, no, el de al frente me está bajando $10, yo le bajo 11. No, obviamente eso al cliente Claro. le va a beneficiar, pero a las Claro. empresas nunca. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer acá? Yo tengo que empezar a entender que la individualización debe ir por fuera del producto cuando no es costeable o no es rentable para la empresa. ¿A Claro. qué me refiero? Te pongo un Ajá. caso. Ya. Si yo no puedo
individualizar, a ver, te pongo el ejemplo. Yo vendo baterías, ¿ya? Ya. Las baterías para vehículos. Sí, ¿Qué puedes tú cambiar de eso? claro. Nada. Porque Así obviamente tú eres comercializador, no eres el No, fabricante. Y así así fuese es. el fabricante, Claro, es muy complicado hacer una individualización de una batería, excepto que tú digas, a ver, mi batería no quiero negra, sino yo quiero un color no sé qué, y póngale mi foto, y póngale, Claro. pero por eso Mi yo te logo. pago, no sé cuánto cuesta una batería, me invento Claro, $100, ajá. te voy a pagar 200. Ah, ya, porque Ya, obviamente por $200 amerita, Ujú, pero te claro. sales del mercado. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empiezas tú a individualizar la forma en cómo yo vendo esa batería. ¿A qué Claro. me refiero? Ajá. Si, por ejemplo, tú dices, mi target, en donde estoy yo en ejemplo, ¿no? Yo estoy en el ejemplo o formo parte de tu target en este ejemplo. Entonces, me conoces que a mí, yo trabajo de lunes a viernes, tengo una jornada laboral de 8 a 5, me estoy inventando el ejemplo. Entonces tú dices, a ver, a Fernando se le está acabando ya la batería, cambiarle la batería o sea, es lo más lógico, si no el carro se va a quedar sin funcionamiento. Claro. ¿Cómo puedo yo personalizar eso? Personalizo desde el punto de vista del servicio. Claro. Entonces digo, ¿sabes qué, Fernando? Dime tú en qué momento quieres que yo te vaya a cambiar y te cambio en tu trabajo. ¿Ya? Y sin que tengas que Recargo. moverte, no Ajá, te recargo, claro. porque obviamente ahí le puedo incluso cargar un poco al costo, Claro. o le cargo al precio, ahí ya dependerá Claro. mucho de la empresa Sí. en función de sus Sí, sí, finanzas, así es. pero lo recomendable no es cargarle al cliente, sino más bien Sí. pegarle un poco a tu margen de utilidad, Ajá. porque a la larga después ese cliente en la recompra te devuelve eso y te devuelve Así más. es. Entonces, el momento en que yo digo, qué genial, Cristian me va a traer acá la batería, me lo cambia y encima más me deja lavado el carro. Claro. Y yo valoro que mi carro siempre esté limpio. Así es. Me conociste que a mí me gusta Claro. mi carro limpio. Y claro, el cambiar la batería, muchos lugares no te lavan el No carro. te lavan el Y te digo, así porque a es. veces me ha tocado a veces cambiar, Sí. excepto que sea en una concesionaria, pero es otra cosa. Claro. Pero si voy a una tienda de baterías X, me cambio una batería y gracias, váyase Claro. nomás. Pero si yo valoro tener mi carro muy limpio y que Así siempre es. esté brilloso, bien Claro. brillando y todo lindo, y tú me sabes que, Fernando, por eso te lo lavo y sin ningún costo, yo voy a decir, Claro. oye, qué Ese espectacular. es un plus. Es Claro, un plus. No le cambiaste la batería, me refiero, Claro. no modificaste el producto, Claro. sino que modificaste la forma de entregar ese producto. Y muchas veces se va por el servicio uno. Es que es Como por el tema de dice, y el servicio. servicio complementario de los profesionales ahora es muy, digamos, enriquecedor al momento, como tú dices, me hiciste el cambio de batería, pero me entregaste limpio. Exactamente. Pero ¿qué pasa ahí, Fer, cuando nosotros tenemos el tema de la guerra de precios? Que muchas veces te ve afectado todo un negocio, Sí, ¿no? sí, por Aparte supuesto. que ya tenemos, nosotros digo, ya segmentado nuestro target de clientes, ya sabes, pero también quieres los nuevos. Por eso están los marketplaces que ahora haces, porque a veces el cliente de marketplace es mucho precio, Sí, precio, sí, por supuesto. precio. Tengo el daño en la reparación, ¿cuánto cuesta? Si ni le has visto el auto. Exactamente. Entonces, ¿cómo no entrar en esa guerra de precios y mantener esa calma, digamos? Porque a veces de la emoción de querer vender o de la desesperación que estás números bajos y dices, no, dale nomás, y a veces no tienes. ¿Cómo nosotros Exacto. no entrar en ese punto? Verás, la guerra de precios lo que te va a provocar a la larga es de que tu cliente salga ganando y que tú posiblemente incluso llegues a perder o incluso puedas llegar a quebrar. Claro. Y te digo porque eso es el resultado de una guerra de precios, sobre todo a nivel de micro y pequeñas empresas. Claro. Las grandes empresas, por tener un colchón financiero mucho más fuerte y sólido, pueden aguantar una guerra de precios. Claro. Aunque no es negocio, pero lo pueden hacer. Hay grandes ejemplos de esto que, bueno, en algún momento podemos conversar. Sí. Pero a nivel de microempresas, una guerra de precios no es lo conveniente, porque el momento en que tú empiezas a pelearte por una cuestión de precios, empiezas a pegarle al margen de utilidad. Claro. Va a llegar un momento en que no llegues ni siquiera al punto de equilibrio y después de eso pierdes. Entonces Claro. empiezas a tener números en rojo, no en contra. Claro. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Sí. Yo te voy a hablar la respuesta desde la perspectiva, primero un poco más formal de marketing Ya. y después de la perspectiva de consumidor. Ya, las dos. Me encanta a mí este sector de automóviles, de automóviles y todo, por eso te digo, ¿no? Pero a ver, desde el punto de vista de marketing un poco más formal, ¿qué te puedo decir? Primero, diferénciate por una cuestión de valor agregado. Claro. ¿Ya? Entonces, el valor agregado, ojo, no es decir, ¿sabe qué? Por eso le doy, no sé, un par de llantas más y todo, porque eso es costo. Claro. El valor agregado tiene que ir hacia parte
hacia una parte un poco más intangible, si quieres hablar un poco más hacia el tema de los tangibles. Tiene que ser más intangible, que no te cueste tanto, que esté o que sea un costo muy hundido, muy regado en tus costos fijos, pero que el cliente te lo valore. ¿A qué me refiero? A ver, te pongo el caso. Yo vengo acá al taller tuyo y te digo, ¿sabes qué? Mira, necesito la revisión de los 10,000 kilómetros. Ya. Y tú me dices, no sé, me estoy inventando, el valor es de $100, me estoy inventando. Le digo, no, pero es que mire, al frente me están dando en 90. Ah, no se preocupe, yo le doy 90 y aparte de eso le doy una camiseta. A ver, 90 y por la camiseta me quedo. Yo por una camiseta personalmente no me quedo. No me quedo. O por una gorra no me quedo. Tampoco. ¿Cierto? No. Yo veo otras cosas distintas. Yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Fernando, perfecto, entiendo, no sé cuánto estarán cobrando al frente, pero te voy a explicar qué es lo que pasa. Y te doy un asesoramiento, un mini asesoramiento rápido. Claro. Por esto es esto, por esto este otro, y por esto no puedes hacer esto. Y el momento en que yo entiendo que tú eres muy profesional y me estás dando un asesoramiento que no te estoy ni siquiera pagando por él, pero me haces entender, a mí como no profesional en el área automotriz, pero sí como un usuario. Digo, ok, prefiero pagarte los $10 en lugar de irme allá, porque tú me estás dando un plus distinto. Así es. Entonces, el momento en que yo me diferencio desde el punto de vista de valor agregado, pero de lo que yo valoro como cliente, no lo que tú creas que valoro yo. Así es. Por eso tienes que conocerme. El momento en que tú me conoces, puedes ofertarme alguna cosa distinta. Ahora te hablo desde el punto de vista consumidor. Este ejemplo de la camiseta o de la gorra, te digo que fue en serio. Alguna vez le acompañé a un amigo que tenía que hacer un arreglo de su vehículo y le dijo, está un poco alto el valor. Y le digo, no, lo que pasa es que yo por su arreglo le voy a dar una gorra. Y yo me quedo pensando, digo, ¿una gorra? No. A ver, podrá ser bonita la gorra, creo que es funcional, a veces te sirve. Pero ¿por eso vas a pagar más? No. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, gracias, nos vamos. ¿Me entiendes? Entonces, el momento en que tú empiezas a generar valores agregados en función de lo que tú crees que es lo conveniente y no de lo que el cliente cree, ahí es donde empiezan a haber problemas. Claro, entonces ahí entra también la consultoría que uno le da, microconsultoría, digamos, con sus preguntas y darle el sentido al trabajo profesional que le va a pagar. Exactamente. Y creo que regresaríamos un chance al producto, porque le dices, yo te pongo los productos originales, te doy encima más de eso, te hago un seguimiento sobre lo que yo te estoy haciendo en ese momento, te hago una recepción, unos videos, porque eso también es parte del marketing, pienso yo, ¿no? Que si tú me dejas el auto, Fer, te entrego la hoja de servicio, las fotos, pero cuando estamos haciendo el diagnóstico, y aunque no se use palabras muy técnicas, pero te digo, Fer, mira, porque hemos hecho, los proveedores siempre te dan de las pastillitas, te dice, esto viene en 10 milímetros físicamente, esto en 5 y esto en 3 para cambiar las pastillas. Pero le hacemos acotejarle ahí y te hacemos un video, mira Fer, está en 3 milímetros y te recomendamos cambiar, pero es porque es un ítem de seguridad, así, o sea, dándole eso, ¿piensas que eso está, ahí el marketing también está o no? Verás, es que ahí lo que tú estás hablando más allá del marketing es una cuestión de entender el requerimiento de tu cliente, ¿ya? Entonces, tu cliente si no es conocedor de la parte técnica, obviamente tienes que darle la seguridad de que lo que él está, bueno, para él es un gasto. Posiblemente para otras personas, no, para mí es invertir. Para mí es una inversión, porque a mí me encantan los carros. Contablemente eso no es así, no me matarán el resto de personas, pero cuando yo hablo de carros, para mí es una inversión. Pero el momento que estoy gastando una cierta cantidad de dinero, yo quiero que ese gasto que tengo, ese desembolso de dinero que yo estoy dando por mi vehículo, esté fundamentado en algo que para mí me deje tranquilo. Entonces, por ejemplo, lo que tú me dices es súper clave, por lo menos para mí, y te estoy hablando ahora ya como usuario. Si tú me dices, verás, tienes que cambiarte la pastilla, yo te voy a preguntar, ¿por qué? Ya tienes desgaste. Sí, frena. Sí, a mí me frena. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo voy a confiar en tu palabra. Así es. Pero ¿cuándo es donde yo genero, aparte de la confianza de tu palabra, donde yo genero esta parte de compromiso contigo? El momento en que tú me dices, verás, Fernando, a ver, te voy a explicar esta parte. Una pastilla tiene tantos milímetros. Cuando tiene de 10 y baja 5, lo que me acabas de decir, estoy hablando de manera rápida porque no conozco bien tampoco estos términos. Pero si tú me explicas como me acabas de decir, de 10 a 5 todavía está en ese margen, pero bajado o bajo los 3 milímetros, ¿tienes peligro que en algún momento no te frene? Entonces yo te voy a entender. Perfecto, entonces, ¿en cuánto está? Está en 4. Cámbiale. Así es, ya ¿cierto? está en el límite. Ya está en el límite. Entonces, en ese momento yo confío en ti.
Claro. y genero un engagement contigo y digo, Ajá. tú eres el adecuado. Claro. Y por eso tú mañana me vas a decir, mira, no, tú preferiste no cambiarte, pero te recomiendo en un mes. Y en un mes me da más. Y me dices, Claro. Fernando, ¿cómo te va con tus friends? No me Ajá. digas, te voy a vender. Claro. Pregúntame, ¿cómo te va con tus friends? Claro. Oye, ¿sabes qué? Mira, sí, ya le estoy viendo que está un poquito medio raro. Cuando tú gustes, ven acá y lo revisamos. Claro. No me estás diciendo, te cambio. Claro. Estás diciendo, oye, ven, revisamos juntos. Sí, porque es como humanizarle, digamos así, a la marca, digamos, decirle, me preocupo más por el cliente que por vender. Que por venderte, correcto. Claro. Porque a la larga, al momento en que tú haces esto, Ujú. en el subconsciente del Claro. cliente tú estás mandándole un mensaje muy importante. ¿Cuál es el mensaje Claro. importante? Oye, no te quiero vender. Oye, yo Claro. estoy preocupado por tu seguridad. Así es. En el momento que estás preocupado por mi seguridad, yo digo, qué Claro. genial. A mí me gusta la gente que se preocupa por mí. Así ¿Entiendes? Entonces ahí empiezas a generar compromiso. Pero es un punto previo a. ¿Y cuál es el Claro. siguiente punto? Porque tú me decías Claro. el tema de guerra de precios. es. Sí. El momento en que otra persona baja de precios, tú tienes que mantenerte en un rango, digamos que en un promedio lo suficientemente competitivo. Claro. ¿Sí? Pero cuando empieza a bajar eso, empieza a diferenciarte por otras cosas que el resto no lo haga. Así ¿Sí? es. Entonces, por ejemplo, diferénciate en la forma como tú le tratas o como tú recibes el vehículo. Ajá. Diferénciate en el seguimiento, una llamada en la media mañana, al mediodía, mira Sí. tu vehículo, no sé qué, te mando un video, lo que sea. Claro. Diferénciate por una cuestión, por ejemplo, del tema de pago. Y no me refiero a que des crédito, me refiero a que abras Claro. las opciones que el cliente busca. Así es. Diferénciate por cuestiones como lo que te decía. Si a mí me das lavado el carro, yo lo Claro. valoro mucho, pero si en ese lavado está mal lavado, Claro. lo que hubiese sido positivo, Claro. lo hiciste mal, para mí se vuelve doblemente negativo. Sí, y eso pasa, Fer, porque muchas veces le puedes haber reparado el motor, los frenos, todo bien, como se dice, espectacular, bien probado, pero la lavada muchas veces los clientes sí nos ha tocado, que a veces dice, Exactamente. yo vengo porque aquí siempre me entregan lavado el auto. Ya ves. Entonces, pero a veces es... No soy el único. Sí, sí, sí. Y clientes de esta parte es que nosotros hemos tratado de siempre buscarle ese sentido de nuevos productos, porque a veces cuando estás lavando el auto nos ha gustado mandarle un video y decirle, mira, si te están lavando con escoba, ten cuidado raya. porque este auto se raya. Se raya. Entonces, mira, el técnico te está lavando con esponja, si quieres ahí estos productos para que le cuides a la pintura, que nosotros usamos, si quieres te mandamos un poco cuando tú lo Exacto. laves Ahí en está la clave. casa. Esa es la Ajá. clave, Cris, porque el momento en que tú le demuestras al cliente que no le quieres vender, sino simplemente le estás asesorando, Así él es. coge confianza contigo y la próxima vez sí te compra. Claro, Lo que me dijiste de lavado, alguna vez sí me pasó. Le dejé para que le laven un carro que era negro. claro. Y le han pasado y eso, Escoba, con claro. este tipo de luz blanca, Claro. por mala suerte para ellos, por buena suerte para mí, le pusieron debajo de un reflector. Y cuando llego a retirar mi carro, estaba, pero Como que raspado un gato todo. le lavó con las Horrible. uñas de ahí. O sea, y entonces, ¿qué? Obviamente, después de Claro. todo el relajo que se hizo, le debe a otro lado. Claro. Mira, acá está, no te preocupes, sabes que yo te lo arreglo. Y me lo arreglaron de una manera tal, Ajá. no me preguntes qué hicieron, me dijeron que Claro. lo pulieron, no sé, Así alguna es. cosa tuvieron que hacer, pero a mí por lo menos me dijeron, mira, tranquilo, Ajá. te muestro lo que está ahora y te muestro después cómo fue. Y cuando ya lo acabaron de hacer, me dijeron, mira, te voy a mandar este pequeña muestra para que tú lo tengas en tu Ajá. casa. Si te gusta, lo puedes volver a comprar y si no, pues simplemente puedes cambiar de producto. Nunca me Claro. dijeron, yo te lo vendo. Claro. Me dijeron, mira, esto te sirve para mantener tu carro. En el momento en que yo volví a lavar nuevamente mi carro, yo le usé eso y dije, está chévere, pero obviamente era poco. Claro. En el momento en que quise lavar todo el carro, no me avanzo. Claro. Y dije, no, voy a ir allá. ¿Por qué? Claro. Porque fueron sinceros, porque me arreglaron el problema, pero sobre todo porque no me lo vendieron. Claro. Simplemente fue este gancho promocional que se conoce a nivel de marketing. Así es. Las muestras gratis. Yo te dejo probar un poquito y te dejo Claro. con ganas. Claro. Te dejo con ganas y Y después cuando pa. estás con ganas, ven donde mí. Y el litro. Pero yo no te lo dije. Claro. Tú solito viniste donde mí, me lo Implícitamente, compraste. Claro. ¿Sí te das cuenta? Es una Entonces, ahí forma funciona. nueva de vender, ¿no? Así funciona Ese la era parte de la como promoción. el arte de vender sin vender. Sí, ¿me entiendes? Que ahí viene la parte de lo que, a ver, a nivel de neurociencias Ajá. aplicadas a las ventas, las neuroventas, Sí. te dice, oye, véndele a la mente, no le vendas al consciente. Mira, Claro. el 85% de las decisiones de compra de una persona Claro. se Ajá. tiene comprobado que son de tipo emocional. Ujú. ¿Qué Sí, significa verdad eso? Yo compro
de las 10 decisiones que tengo en el día, tengo un montón, pero por ejemplo, Claro. las 10 decisiones que tengo en el día, casi 9 las tomo a nivel emocional y menos son las racionales. Claro. ¿Ya? Entonces, si yo entro por la parte emocional donde ti, va a ser más fácil que me digas sí. Claro. ¿Ya? Entonces, no te estoy vendiendo desde el punto de vista de que, mira, a ver, si tú me compras vas a tener este producto con tales características. Ok, ese es un speech que muchos vendedores lo utilizan, no digo que esté mal, pero una cosa es venderte desde el punto de vista racional, en donde a ti te hacen pensar, a ver, tiene esta característica, y te hacen pensar tanto que a veces Claro. dices, no, gracias, o ya le damos, ya no me Claro. dame, yo le damos. Sí. Pero si en cambio te digo, Mucha oye, información. exacto, y si Ajá. yo te digo por el otro lado, oye, ¿te gustaría tener el carro como lo tengo yo? Ujú. Déjame ver oye, qué precioso cómo lo tienes tú, súper limpiecito, Claro. brilloso, todo. Mira, yo usé esto. Claro. ¿En serio? ¿Y Ujú. dónde lo conseguiste? Aquí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Le estás entrando por la parte emocional. Así es. Quiero que se vea Ujú. limpio, o quiero ¿Cómo? que se vea brillante, o Claro. quiero que se vea como ese. Entonces, Sí. el momento en que haces eso, no le estás haciendo pensar, Claro. en analizar me refiero, Sí. sino le estás haciendo desear. Desear y entra por los ojos de una. Exacto, Ya, yo quiero eso. Ajá. Se vuelve aspiracional. Claro. En el momento que se vuelve aspiracional, le metiste la parte emocional y, Claro. y provocaste que haya una mejor respuesta. Por eso es que se me viene a la mente, Fer, ¿qué tú recomendarías para la sala donde los clientes se quedan, la sala de espera? ¿Qué tips nosotros podríamos decirle para que entre por los ojos las cosas que nosotros vendemos? Que muchas veces están en la bodega, pero no tienen mucha importancia Claro. como para la persona que maneja la bodega, pero sí para el vendedor, para el asesor, porque dice, yo quiero ver las láminas, las almohadillas, Ajá. quiero ver los productos que son de limpieza del vehículo. ¿Cómo no le podríamos darle? Porque es un enfoque en marketing también ahí, la sala de espera de un negocio. Verás, aquí viene una parte importante y es que primero vamos desde el punto de vista de la teoría de ventas. A nivel de ventas, lo que no se exhibe no se vende. No, así es, ¿verdad? no se vende. Excepto que esté recomendado por alguna persona, pero incluso por ahí no necesariamente llegas Claro. al nivel de ventas que esperas. Cuando tú exhibes un producto es mucho más fácil que se venda, ¿ya? Sí. Entonces, en una sala de espera no vas a tener todo el stock de cosas que tú tienes, Claro. pero tampoco es recomendable tenerlo, porque a la Ajá. larga lo que Se tú... carga mucho visualmente, Y digamos. no solamente eso, Cris, sino es Ajá. el hecho de que tú tienes que poner estos productos gancho que se conocen. Ajá. ¿Qué es un producto gancho? Un producto con el cual yo compro y después ya le enganché al cliente, ahora sí te vendo tal cosa. Claro. U otras cosas adicionales. Ajá. Hace falta tener esto para poder vender el resto de cosas. Sí. ¿Sí? Te pongo un ejemplo muy claro saliendo un poco de este contexto. Ajá. ¿Cómo funciona cuál es el comportamiento de compra de las personas que utilizamos shampoo? Y sobre todo las damas, que normalmente es las que utilizan Claro, shampoo, más el rinse y el tratamiento. El tratamiento, claro. Está medido que una persona, una mujer promedio, una mujer de manera muy general, Sí. compra el shampoo de una marca A Sí. y el rinse A y el tratamiento A. Ya, Es claro. decir, los tres de la misma marca. Ujú. Si esta mujer va a la percha de donde sea, del supermercado en este ejemplo, y no encuentra el shampoo A, ¿verdad? Le va a tocar cambiar por un shampoo B. Claro. Pero el momento que va a comprar el rinse y el tratamiento A, como ya compró el B, Ajá. va a buscar el B de acá también. Claro. Entonces, ¿el gancho dónde fue? Fue en el shampoo. En el shampoo, claro, es el inicial, claro. hay que Exactamente. buscar Entonces, el algo muy inicial. parecido hay que empezar a Ajá. entenderle cómo funciona la dinámica Sí. de compra de los clientes. Ajá. En el momento en que yo le pongo este producto, ¿verdad? Sí. Le damos la atención, pero Sí. vienen los complementos, el Ujú. rinse y el tratamiento, Claro. ¿verdad? Entonces, en el momento que digo, mira, con esto también funciona tal, entonces sí, Y quiero tiene tal cosa. consecuencias. Pero Ajá. tienes que hacerlo visual. Ahora, Así es. aquí viene una parte importante a nivel de marketing, es el tema de marketing sensorial. Ya. Una de las cosas interesantes a nivel del cliente es de que cuando, por ejemplo, digamos que va a dejarte en tu taller el vehículo, muchos clientes les gusta verlo como lo reparas. ¿cierto? Así es, Pero obviamente ajá. por seguridad, por normas obvias de seguridad, Claro. no puedes tú dejarle al cliente al lado tuyo mientras Así reparas. es. Ajá. Entonces tienes que habilitar un espacio lo suficientemente adecuado y que tenga, por ejemplo, esta transparencia que a mí me pareció espectacular, cómo se Ajá. puede ver tu taller de acá. Sí. Yo estoy ya contento Claro. viendo acá mi carro cómo lo arreglan. Claro. Pero, por ejemplo, empieza a jugar con los otros sentidos, porque tú estás solamente permitiéndole que mire. Claro. ¿Por qué no un tema
donde utilice también el tema de audio. Claro. Qué sé yo, o sea, a ver, yo sé que en el tema de reparación hay mucho Ajá. ruido y toda cosa, pero sí, por ejemplo, cuando hay algún sonido, qué sé yo, que le pongas un audífono y digo, a ver, ponte los audífonos y escucha cómo suena tal cosa, Claro. para que no le hagas bajar, sino que le empieces Claro. a hacer que escuche. O por ejemplo, la cuestión de cómo identificar un olor a quemado versus un olor a, no sé, a desgaste. Me estoy Claro. inventando, ¿no? Así Me como estoy de inventando. embrague y de frenos, digamos así. Exacto, ¿verdad? Claro. Porque, por ejemplo, a mí me pasa, si yo te digo, oye, tiene un olorcito, ¿a qué es? No sé, es Claro. un olor medio raro y extraño, por eso Sí. te lo traigo. Pero si tú me enseñas a identificar cuándo es un olor de embrague, cuándo es un olor de freno, cuándo es un olor de no sé qué y de no Claro, sé de cuánto, caucho, claro. le estás generando valor a tu cliente. Ajá. Entonces, venga, perciba. Claro. Entonces empiezas a manejarle por diferentes Partes sensoriales. Exactamente. Ajá. Y el cliente empieza a vivir esa experiencia mucho más inmersiva. Claro. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Tenle acá en la mesita de espera, a lo mejor una tablet en donde empieza a ver los diferentes productos que puede comprar. Claro. ¿Me entiendes? Entonces empieza a Sí, ver sí, y a lo sí. mejor con un poco de realidad virtual cómo funcionaría o cómo se Claro. acoplaría en su vehículo. Y empieza Ujú. así a monear y todo. En el momento en que haces eso, le generas un tema sensorial tan fuerte al cliente Claro. que la próxima vez que venga a comprarte va a querer sentarse aquí para poder ver otras cosas distintas y ya no le va a prestar mucha atención al arreglo del carro. Claro. Sí, ¿por qué te digo esto? Porque en uno de los podcasts que nosotros teníamos, el primer invitado, decía que, bueno, en realidad, ¿cómo empezó ella? Era un almacén pequeño de repuestos, pero como no había mucho presupuesto para comprar, le decía al cliente, le dice, no le va a usar la caja. No, no, no le voy a usar, déjemela para yo hacer el reciclaje. Entonces ella comenzó a volverle a poner en la percha donde estaba para que se vea que había todos los productos y así empezó, o sea, funcionó y Ah. si funciona... Porque, porque Ajá. ahí viene la parte visual. En el momento Claro. que yo veo algo lleno, digo, o sea, está Ahí estoqueado. tiene todo. Está Claro, estoqueado tiene y en el todo. momento que tiene todo, entonces yo genero Claro. confianza. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa a un supermercado? Ya. Y ves una percha en donde hay huecos en la percha. Ujú. Híjole, falta tal cosa. Y en Claro. el momento que falta tal cosa te pones a pensar un montón. Escasez. Exacto. Los que Va a compran. subir el precio, escasez, aquí ya no hay, ¿y ahora qué será? ¿Y dónde consigo? Y Claro. te genera alarma, Claro. ¿verdad? Y al alarma generarte de alarma, emergencia. la experiencia no es buena. Así es. Y si la experiencia no es buena, ahí viene el resto de cosas, es decir, Claro. no te vas a sentir tan bien al regresar. Y claro, y comienzas a sugestionarte, decir, no, esto está pasando, está para acá. Pero hablando justamente de esa parte sensorial, ¿cómo le ves tú la experiencia de atención al cliente? Para nosotros darle a nuestro público, ¿cuál sería esa experiencia que puede marcarnos? Ya nos has dicho varias, pero desde el inicio, digamos, porque siempre vos sabes que el primer contacto es el que Es clave. es el clave, Mm. porque decisoriamente si te dice, hola Fernando, de una, no, pues ¿cómo está? Buenos días. O sea, ¿cuál es esa mística, digamos, que debemos tener con los clientes para tener una buena experiencia? Y es que verás, ahí no hay una respuesta o una única respuesta, Ya. mi querido Chris, y te digo por qué. Porque depende mucho de tu cliente, Claro. ¿sí? Habrán clientes, por ejemplo, si estás manejando una generación baby boomer, Ujú. en donde posiblemente si tú le dices, ingeniero, buenos días, qué gusto verlo por acá, y le tratas de usted y no sé qué, te sientes bien porque le hace sentir ingeniero, Claro. ¿cierto? Así es. Pero si hablas con una generación Z, en donde son más, más distendidos, y tú les, Claro. ingeniero, buenas tardes, Fernando. Claro, ¿Me entiendes? Claro, Entonces sí, sí. depende mucho de conocerle a es. tu cliente. Entonces por eso Ujú. la respuesta va por ahí. Cuando Claro. tú le conoces a tu cliente, es Ajá. mucho más fácil empezar a generar o entablar una conversación Claro, y como hacer le conexión, guste. ¿no? Exactamente. Ujú. Pero claro, obviamente las pautas de servicio siempre se van a mantener, porque Claro. obviamente lo que tú tienes que hacer es primero la cortesía, que nunca va a faltar, pero Ajá. dependerá cómo le guste, depende mucho de Sí. tu cliente. Si a algunos les gusta que les traten por su título, otros no. No, claro. ¿Sí? A unos les gusta que le trates de tú, otros no. Claro. Entonces depende mucho de eso, pero la cortesía nunca va a faltar. Ajá. Segundo, la parte de entender el problema. A ver, ¿por qué Ajá. le traes acá? Si es Claro. algo muy sencillo, mira, quiero el mantenimiento de tantos kilómetros, perfecto, entonces con su mantenimiento, ¿no hay alguna otra cosa más? No, ya, ok, entiendes el problema. Pero hay veces donde te dice, verá, yo le traigo porque cuando acelero no sé qué pasa esto y no Claro, sé y qué, suena. entonces tienes que escucharle. Ujú. El escuchar es parte clave de la comunicación y no Claro. solamente en servicio, sino en general la comunicación. Claro. Si yo no te La dejo escucha activa. exactamente, si no te Ajá. dejo que tú me digas
o que tú hables, cómo yo entiendo qué te pasa. Claro. Entonces, en el servicio es clave porque el momento en que yo escucho qué le está pasando a mi cliente, puedo inclusive ver por dónde tengo que ir direccionándole. Y luego viene la parte del asesoramiento. El pre-asesoramiento, porque obviamente no vas a poder entender, en el mayor de los casos no vas a poder decirle cuál es la razón, sino le has diagnosticado, exactamente, digamos. Así, pero ¿no? sí puedes darle ciertas pautas, ¿no? Entonces, mira, Fernando, a ver, de lo que me comentas, posiblemente puede ser por aquí, por acá o por acá. ¿Sí? Claro. Hay que hacer esto para poder revisar qué opción puede haber. Y te pongo los panoramas. Si es de esto, hay que hacer tal cosa. Si es de esto, pasa tal cosa. Y si es de esto, tal cosa. Entonces le dejas muy claro los panoramas o los escenarios. Y el momento en que tú le dices esa información a tu cliente empieza a generar confianza contigo. Claro. No es simplemente coger, dejar la llave, gracias, me voy, no sé qué le hiciste, ahora sí le pago. No, claro. no. Le estás diciendo qué es lo que vas a hacer. Y luego de eso viene el seguimiento en el día. Digamos que es un mantenimiento de un día. Claro. Entonces, a ver, tengo que hacer el seguimiento. Posiblemente no lo vas a poder hacer tú y por eso ahí viene la parte de poder entender el equipo que tú tienes para dar servicio, para dar experiencia al cliente. Una persona especializada y fundamentada en que al carro de Fernando que dejó por X razón, llámalo, mándalo un WhatsApp y dile, mira, estamos haciendo esto. Y genera una trazabilidad de la información. Así es. Siempre y cuando a Fernando le interese. Claro. Si hay un Fernando que no le interesa, no lo hagas, claro. ¿verdad? Porque en cambio le generas complicación. Claro, pero si a Fernando le interesa, claro. entonces hazle esa trazabilidad, ese seguimiento y cuando regrese obviamente dale toda la información. Entonces la cuestión a nivel de servicio, mi querido Cris, va desde el punto de vista de entenderle a tu cliente qué es lo que valora. Ahí está la clave. Es decir, no solamente el servicio, el marketing, la promoción que tú le das, la publicidad por donde vas, los canales, todo va a girar alrededor del cliente. Por eso se habla de tener empresas clientecéntricas. ¿Qué es una empresa clientecéntrica? El cliente en el centro de todas las operaciones, de todo. ¿Sí? Así es. En ese punto ya puedes empezar a hacer otras cosas. Sí, bueno, aquí nosotros en Oña Rodríguez sí le hemos catalogado, como se dice, al cliente la persona más importante de la organización, primerito, y dándole siempre, como se dice, cabida a sus consultas mediante la escucha activa. Pero, ¿cómo, ahorita se me vino a la mente, Fer, cómo nosotros poder medir la satisfacción del cliente sin tener que generarte un problema interno, digamos, con el asesor o con los técnicos o con el equipo, pero nos dejes una brecha de que yo sepa que si ese cliente me va a promocionar o es un cliente neutro o es un cliente detractor, digamos. Entonces, ¿cómo nosotros nos puedes decir qué podemos medirle de la satisfacción del cliente? Verás, lo que no se mide no se puede evaluar, no se puede corregir. Entonces, siempre tienes que medir. Lo importante es el saber cómo. Exacto. Entonces, por ejemplo, a nivel de investigación de mercados, lo que tú tienes que evitar es al máximo los sesgos. ¿Qué es un sesgo? Cuando tú, de cierta manera, le inclinas hacia algo. Claro. ¿Ya? A ver, te pongo el caso. Digamos que tú quieres medir cómo estuvo la atención del asesor de servicio. Y resulta que viene el asesor de servicio que te midió y con encuesta. Le voy a hacer una encuesta. ¿Cómo califica mi servicio? Del 1 al 5, ¿cómo la atendí? Y te quedo viendo. Entonces tú ya 5. Pero por dentro yo estoy pensando que tuviste 3 o un 1. Claro. ¿Me entiendes? Ahí le estás, digamos que estás generando una mala toma de la muestra que se conoce. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Abrir un canal de comunicación directo en donde no esté el asesor que está midiéndose su servicio, sino directamente con la empresa, en donde el cliente tenga toda la confianza del mundo para decirte qué es lo que pasó. Claro. Y los clientes que sobre todo valoran mucho el tema de servicio te van a llenar esa encuesta en algún momento. Hay otros que no. Claro. Pero ahí viene la parte de también entenderlo. O sea, si hay un cliente que le encanta decir lo bueno y lo malo, a esa persona con que le mandes una encuesta te lo llena. Claro. Pero hay otras personas donde una encuesta más no te va a llenar. Entonces tienes que tratar de incentivar. Muchas preguntas también a veces. Esa es otra cosa también, ¿no? Pero me refiero en esta parte, tienes que incentivar de cierta manera para que ese incentivo le lleve a la persona a que lo llene. Así es. Pero obviamente también tienes que cuidar lo que tú decías, ¿no? Si hay muchas preguntas, le haces muy cansón, y empieza a ver, pregunta 1, 2, 3, 10, 12, 15, 20. Y no estudiado. Se va a aparecer un examen de grado. Y en el buen momento en que va a llegar,
o donde dice, ¿sabe qué? Cierro y ya no sigo, Claro. o donde solamente lleno para acabar. Claro. Y ahí se te cayó toda la muestra. Claro, Entonces, la medición. básicamente lo que tienes que medir son los temas más importantes en el momento en que tú estás midiendo eso. Es Claro. decir, no te vas a poner a medirle qué tal estuvo, qué sé yo, qué tal estuvo la forma de pago si recién te dejó el carro acá. No. ¿Me entiendes? Claro, O sea, sí, sí, es un sí, extremo, sí. pero a Así veces es. pasa, ¿no? Claro, a Entonces, por eso veces, tienes que exacto. medir lo que en ese momento necesitas medir. Claro. ¿Sí? Y abre un canal de comunicación, como te dije en su momento, un canal de comunicación lo suficientemente seguro Ajá. para que el cliente sepa que yo voy a llegar con mi respuesta a la persona tomadora de decisiones. Oye, Fer, y ahí se me viene ahorita a la mente que dices incentivarle. Posiblemente podemos abrir un tipo de promociones. ¿Cómo le manejaríamos ahí las promociones para que me llenen esta encuesta o una promoción aleatoria? Hay que tener Ajá. cuidado con esto y manejarlo con pinzas. Y te digo Ya. por qué. Porque si al cliente cada vez que tú quieres medirle algo, le das una promoción o le regalas algo, Claro. le malacostumbras a Así eso. es. No está mal, Claro. pero tampoco tienes que, digamos que, sobrepasar más allá del límite de lo normal. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, yo lo que recomendaría en general, no solo a ti, sino a todas las personas que me están viendo en este momento, Sí. las primeras encuestas no lo hagas incentivándolas. Simplemente hazlas como para que la persona sepa que el momento en que tú llenas una encuesta me ayudas a mí a darte un mejor servicio a ti. Así es. Pero si tú ves que esa respuesta no es me refiero a la cantidad de respuesta, no es la adecuada o no hay acogida en eso, Claro. podrías empezar a ver ciertas promociones, pero ahí viene mi recomendación. Claro. Las promociones solamente para que te den una encuesta, Ya. digamos que no son tan efectivas, si quieres de Ya. alguna manera. Claro. Porque a la larga, como te dije, le malacostumbras al cliente Así a que te es. llene por algo. E incluso, ves, a ver, es que si lleno mal, a lo mejor no me gano. Claro. Si lleno mal, También. a lo mejor no me dan. Entonces también tiene un tema de sesgo muy importante. Sí. Entonces lo que deberías empezar a hacer es primero entender qué puede valorar una persona como para que te pueda llenar una encuesta. Claro. Este tema, por ejemplo, tú has visto en algunos lados, llena la encuesta y gánate no sé qué, un viaje, no sé. Ajá. ¿Tú crees que por una encuesta te vas a ganar un viaje? No, A lo mejor habrán lugares donde Claro. sí te lo dan. Así es. Pero tú te quedas con esa espinita en la mente y dices, no creo que sea tanta maravilla, ¿no? O Publicidad sea, engañosa. exacto, entonces si te das Claro, cuenta, sí, 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 de empieza una. a generar lo contrario. Así Entonces es. por eso hay que tener mucho cuidado para saber cómo piensa tu cliente, Claro. para saber por dónde voy en el servicio, en la publicidad, en el tema de mediciones. Es decir, Claro. toda la clave está en entender a tu cliente. Claro. Porque este tema de las promociones, yo te digo, porque muchas veces sacan unas promociones terribles que vos dices, no, hubo una promo en bicicletas, cuando hacía mucha bicicleta, hubo una promo irresistible, nunca estuvo de promo, sino que porque me entraba el gusto. Y como ya te veía con la bicicleta, que el casco, y como ya estaba el outfit, después los zapatos, entonces... Es que eso es lo que iba. Ajá. Justamente esa parte me olvidé de Ajá. decírtelo. Enfócale a la promoción no para que te llene la encuesta, sino para Claro. que pues haya una recompra. Ajá, Entonces le dejo lo que tú acabas de decir. así, La promoción por esto es para darte el casco. claro. Pero sin casco, perdón, pero el casco no te funciona, me estoy inventando, sin Claro. guantes. Claro, exacto. Entonces ya le estás enganchando para que venga a hacer otra Así compra. es, claro. Pero los guantes no te funcionan, no sé, sin las rodilleras. Claro. Entonces también las rodilleras. Entonces, ¿sí ves? También, ¿Me entiendes? claro. Va por un lado de poder darle ese ganchito, Ujú. darle esa probadita para Claro. que la persona diga, ok, me impulso a esto, pero hay otras opciones más. Claro, más profundas, digamos, donde que queremos llegar, ¿no? Pero vamos al otro lado también, porque ojo, aquí viene una parte importante. Aquí estamos hablando de la parte positiva, es decir, Claro. te den y todo y algo. Claro. Pero ¿qué pasa cuando efectivamente el cliente se debe un mal servicio? Entonces, yo tengo que abrir sí, un eso es, ajá. tengo que abrir un canal de comunicación lo suficientemente fuerte y seguro hacia el cliente para que sepa que lo que yo me estoy quejando, tú Sí. sí vas a tomar una decisión con la Claro. persona que me atendió mal. Claro. Y te pongo un ejemplo. Si yo voy a un restaurante y resulta que el mesero me atendió mal, Claro. ¿verdad? Sí pasa. Por lo que sea, y que pasa Ujú, mucho. ujú. Yo me le quejo al mesero. ¿Tú crees que el mesero le va a decir a su jefe, oiga, se están quejando de mí? No, No lo van a nunca, hacer. nunca. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que Nunca. pasa? El Claro. gerente, el administrador, la persona que esté al frente de eso, tiene que garantizar que el comensal pueda acercarse donde él o con el canal que Así sea es. para poder llegar a tomar la data o
Claro, la la información, queja, digamos. la queja. Ajá. Pero es que hasta ahí no llega, Ya, porque el momento en que yo recibo la información, así es. yo como cliente te lo acabo de dar. Y claro, te lo doy por un mal servicio, por una mala atención, lo que sea. Claro, Pero me quedo en stand-by, me quedo en esta partecita de saber, y bueno, ¿y qué vas a hacer? claro, Si no haces nada, claro, va a pasar lo contrario con el cliente. Ah, ok, entonces aparte que me trataron mal, me quejé contigo y tú no hiciste nada, ya no vengo donde ti nuevamente. Pero pasa lo contrario, cuando yo me quejo, claro. te doy la información y tú tomas los correctivos del caso, y no estoy hablando de despedirle, los Claro, correctivos no, del no, caso no. que sean Así necesarios, es. pero sobre todo tú me los informaste. Claro, Ah, yo digo, le interesó mi punto de vista, y claro, por eso el local, el dueño, lo que sea, está tomando correctivos, entonces voy a seguir comprándote. claro. ¿Sí me entiendes? Ahí viene la parte importante. Vamos al tema digital. Tú sabes que hoy por hoy, Los comentarios. esto de acá, los comentarios funcionan mucho. Claro. Entonces, me atendieron mal en tal lugar, cojo y pongo una mala reseña. Ajá. Y la mala reseña lo haces viral al paso. Claro. ¿Y qué va a pasar? El momento en que yo estoy buscando un lugar para comer, en el ejemplo del Claro. restaurante, y veo una mala reseña, digo, lo pienso dos veces, Claro. ¿cierto? Pero ahí viene la parte importante. La empresa tiene que empezar a manejar este tipo de reseñas de una manera tal en la que estos conflictos se vuelvan oportunidades. Claro. Entonces, yo me quejo. Y Así viene es. el community manager de la empresa y me dice, oye Fernando, qué pena tu experiencia, gracias primero por haberte tomado el tiempo de expresarlo, yo me voy a poner al frente de tu problema. Entonces obviamente ya hablo Claro. por dentro, o sea, ya por interno, ya Claro. no me hace falta expresarlo en la red. Y cuando yo lo logro solucionar, ahí sí me vuelvo nuevamente a la red y digo, gracias Fernando, creo que hemos solucionado el problema o lo que inconveniente. sea, Ajá. coméntame si estás de acuerdo. Y ahí sí, Fernando viene y te dice, gracias. Claro. Entonces, la reseña que fue negativa tuvo un historial de solución y después del cliente diciéndote, sí, estuvo Sí, bien. claro. La persona que lo lee Claro. dice, oye, wow, Estos manes asumen los problemas. se Claro. equivocaron, Así pero es. lo Así es solucionaron. como todo. ¿Y qué generas? Claro. Engagement. Engagement. Y Fer, ¿y cómo le ves ahí las compensaciones? Justo ocurrió el problema y dice, Fer, te vamos a dar en tu próxima compra una compensación pequeña o te vamos a dar un regalo, un descuento. ¿Cómo le ves tú ahí que entre con una compensación? Verás, ahí, bueno, posiblemente fue Ajá. por la conversión, pero Sí. cuando hablamos de compensaciones hay que tener cuidado incluso los términos que utilizo. Ya. Si yo te digo, te voy a dar una conversión pequeña, Sí. automáticamente le estás minimizando a una compensación que debería ser para el cliente Claro. muy grande. La cuenta. Algo así. Claro. A ver, las compensaciones funcionan, Sí. pero hay que tener igual mucho cuidado, manejarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque el momento en que tú das una compensación, la compensación es una, digamos que es una afirmación de algo que sí te equivocaste. Es decir, estás diciendo me ya. equivoqué y por eso te voy a compensar, ¿cierto? Claro. Ajá. A nivel de CRM que hablamos hace unos minutos, Sí. tú has escuchado seguramente, perdón, esta frase, el cliente siempre tiene la razón. Sí. Pero en el CRM se habla de que esta frase cambia con una particularidad. El cliente tiene la razón siempre y cuando sea rentable para la empresa. Ajá. Y claro, Claro. le chocas al concepto del cliente porque el cliente dice, solamente va a tener razón cuando sea rentable para ti, entonces Claro. no está bien. Claro. Pero desde el punto de vista de la empresa sí tiene mucha lógica, porque Sí. si viene una persona y te dice, oiga, ¿sabe qué? Yo le arreglé acá mi carro y resulta que, mire, me lo han raspado. Pero no lo raspaste acá, lo chocaste allá. Entonces viene y te quiere cobrar a ti el choque que no fue acá, fue allá. Así es. ¿Tú le vas a compensar eso? Claro, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí no tiene la razón. Claro. ¿Por qué? Porque no es rentable para ti y tampoco es. tiene lógica. Pero si efectivamente al cliente tuviste que algo pasó, digamos que le cambiaste una pastilla y esa pastilla estuvo Sonando, defectuosa. digamos. Ajá. No fue algo tuyo, fue algo de Claro. la pastilla, fue defectuoso. Pero tú le dices, no lo va a cambiar porque eso no es mi culpa, eso fue del fabricante, pero ¿por qué Claro. voy a asumir yo? Y es un Claro. cliente que te viene haciendo los mantenimientos Claro, seguidos. no. Vas a perderle a un cliente por una pastilla que Claro. no sé cuánto costará, pero va a ser Claro. muy marginal en relación a la cantidad de compra que te Y dio. a veces que Ahí viene la parte claro. importante de poder analizarlo. En ese momento sí tiene la razón el cliente y se vuelve rentable para ti. Claro. Posiblemente en ese momento perder, Sí, pero después le mantienes al cliente. así es. ¿Me entiendes? Entonces las compensaciones hay que manejarlo de una manera tal en la que Que tenga criterio, digamos, ¿no? criterio, pero sobre todo le llegues
o más bien dicho, permitas que el cliente valore esa compensación. Claro. Si voy a saber que cada vez que me quejo tú me compensas, No, vas a tener un cliente todos los quejándote días. todos los días. Y todos los días. ¿Verdad? Y no me solamente prendió el él. carro, claro. Y no solamente él, sino que, Claro. oye, mira, ve para allá, Porque- quéjate. Y verás te dan. cómo- Exacto, entonces hay que tener mucho cuidado con Sí, eso, ¿no? sí. Cuando toca dar, Ajá. toca dar. Así es, cuando sí hay veces que, como se dice, Robert Bosch es preferible perder dinero que antes que la confianza del cliente. supuesto. Nosotros tenemos como fundamental, digamos, en la atención al cliente. Eso es crítico, es crítico. A la larga, posiblemente desde el punto de vista financiero es una pérdida, y Sí. no posiblemente, es una pérdida. Es una pérdida, así es. Pero desde el punto de vista de marketing es una ganancia porque el cliente se va a sentir tranquilo, se va a sentir contento y va a traer más gente. Claro. Va a Que, traer más que ese es el objetivo, digamos. Ahí cumpliríamos el régimen del marketing, ¿no? Ujú. Ahora, Fer, yo te quisiera decir que, bueno, en realidad esto ha sido muy enriquecedor para nosotros. Yo sé que el marketing es bien Vamos amplio. Mucho tiempo. Vamos a llegarnos aquí, pero sí es que ha sido muy enriquecedor porque este canal nosotros queremos que ahora salga para los emprendedores, para los empresarios y digan que no son únicamente a veces cómo yo puedo construir mi propia marca, sino con estos tips que nos acabas de dar, precio, producto, promoción y hacerlo desde el día de mañana. ¿Cuáles serían esos tips que tú les darías a nuestros emprendedores, nuestros oyentes, Claro que sí. para que el día de mañana, pequeñas acciones, grandes éxitos, digamos? A ver. La clave que lo he conversado varias veces es primero conozcan a su cliente. El momento en que ustedes conocen a su cliente es mucho más fácil entender Claro. por dónde ir. Así Segundo, recopilen información de ese cliente. Es decir, saquen información no solo transaccional, sino relacional. ¿Sí? Es decir, vayan más allá de simplemente te estoy vendiendo a ti, Cristian, con tal cédula, con tal dirección, con tal... No, no, no. Pregunta más cosas. Empieza Claro. a generar interacción para que haya Así más es. información. Siguiente tip, una vez que está hecho eso, plantéense cuál es el objetivo Claro. de la marca, de tu empresa, de tu negocio, para saber qué es lo que tú quieres verte aquí a un mediano o largo plazo. Ajá. Y ahí es donde empiezas a manejar, o más dicho, a trazar el camino. El camino tú lo trazas desde un punto de vista estratégico. Claro. Y por eso es importante a todas las personas que están viendo este podcast, el marketing tiene que vérselo como una inversión, no es un gasto. ¿Y por qué no es un gasto? Porque el momento en que yo invierto $1 en mis acciones de marketing, la idea es que ese dólar Claro. me lo retribuyan con Así es. mayor ganancia. Pero cuando yo obtengo eso, el momento en que yo a ese dólar lo estoy invirtiendo con estrategia. Claro. ¿Sí? Porque si lo invierto solamente por invertir, va a ser muy difícil que regrese. Y si regresa, posiblemente la siguiente vez ya no me regrese. Entonces, Claro. es muy, muy, muy complicado. Y la siguiente, o el siguiente tip, midan todo. A ver, hice esto, midamos. Claro. Hice este otro, midamos. Y lo que sí está funcionando, empiecen a arreglarlo de una manera tal en la que se vea mucho mejor. Y lo que no está funcionando, cámbienlo, Así mejórenlo. ¿Sí? Es decir, Ujú. no puedo mantener una estrategia que no funciona Claro. porque para mí me parece lo bueno, o para Así mí es. es barato, o para mí me Claro. gusta. No, si a tu Ajá. cliente no le está funcionando, pues no lo hagas. Y después viene la parte importante. A ver, no todas las personas son expertos en todo. Sí. Y ahí viene Así es. uno de los de las recomendaciones más importantes que les puedo dar. Zapatero a su zapato. Eso sí. ¿Qué significa? Claro. A ver, yo no sé nada de la parte automotriz, no voy a meter mis manos en el motor porque mañana Claro. quemo el motor y hasta ahí se queda. Claro. Es decir, tengo que llevar donde un especialista como tú, sabes que Así. Cris, aquí está mi carro, no me funciona o lo que sea, arregla. Eso sí. Pero es bien, de igual manera viene por el otro lado. Claro. Si tú eres experto en un área que no Ajá. es el marketing, Así es. no te metas a hacer experimentos en marketing porque posiblemente a lo mejor te va a ir bien, pero Claro. el mayor de los, o sea, en el mayor de los casos Claro. no te va a ir bien. Y gastas presupuesto, Gastas dinero, tiempo. quemas tu marca, el tiempo que no se lo recupera. Por último, el dinero lo puedes recuperar, pero el tiempo Así- no. así Pero es. lo más importante es la reputación de tu marca. Ujú. Y esa reputación de marca, aunque es un intangible, Sí. es un intangible tan poderoso que Claro. si tú dañaste tu marca, el tiempo va. en recuperarlo va a ser muy largo y va a ser Sí. muy costoso. Entonces Claro. es preferible contratar a una persona que conozca de marketing, que te guíe en marketing, que te alinee en la parte estratégica Claro. para que tú puedas llevarlo.
Y ojo, aquí viene una parte importante, sobre todo para los microempresarios. Si ya lo contrataron, háganle caso. Claro. Sí, en serio eso te digo, háganle caso, porque Sí, muchas, sí. no, si voy a contratar a una persona, viene la persona de Claro. marketing y me dice, verás, esto tienes que hacer, esto está mal, esto no sé qué, cambia. Ya, gracias, no lo hago y vuelvo así. Claro, No, o sea, no. Si te está diciendo por dónde tienes que ir, Así es. así no te guste, tiene una estrategia y por eso estás confiando en esa persona, entonces arriesgate. Y hacerle el hazlo. equipo multidisciplinario, como tú bien lo dices. Entonces, Ujú. zapatero a sus zapatos, pero también dándole esa libertad de decisión que Esa confiar. confianza. Confiar. Exactamente. Sí, sí, Es sí. confianza, porque Sí. a la larga una organización funciona cuando todos sus engranajes ruedan al mismo Así es, momento, ¿verdad? ajá. Entonces esa sinergia que se da entre todas las áreas funcionan Claro. cuando todas las áreas hacen lo mismo. Ujú. Si un área, un engranaje por ahí no está funcionando bien, el resto Ajá. también va a funcionar mal. Qué bien. Entonces Fer. viene de un contexto Ujú. de un todo. Es de un todo, así es. Ujú. Bueno, principalmente yo te quiero agradecer, primero por haber sido mi profe, mi amigo Con y gusto. ahora consultor de creo que te voy a tener para siempre. Igual Con me todo tienes gusto. para mí, para cualquier cosa. Pues finalmente, ¿dónde te pueden contactar? Deja tus redes y invítales a que crean en el marketing. Gracias, Cris. No, sí, bueno, primero que nada, el tema del marketing es un tema muy apasionante, Ajá. nos podemos quedar horas de horas Así conversando. Cuando gustes, pues puedo regresar para poder hablar de otros temas. ¿Dónde me pueden seguir? A ver, mi red principal, LinkedIn, es la que me mueve a nivel profesional. Me pueden encontrar como Fernando Alio. Y obviamente ahí por ese canal pues podemos conversar cualquier cosa. Muy bien, buenísimo. Entonces, que tengas muchos éxitos y si hay alguna consultoría, pues contáctenle a Fernando. Es un buen profesional, gran amigo mío, profesor. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que sea enriquecedor. Por favor, denle like, les veo en la cajita de comentarios y suscríbanse. Gracias por todo. Gracias. Cada historia nos recuerda el Gracias, poder Fer. de la ingeniería y la visión humana para innovar. Gracias por habernos acompañado en el podcast de Oña Rodríguez. Te esperamos el próximo episodio para conocer más historias que transforman el mundo de los negocios. Acelera y nos vemos en la próxima curva.